Y como cada día vamos a saludar a nuestros estelares, que hoy vamos a poder tener esos diálogos con ellos que nos ayudan tanto a entender la realidad política y muchas otras cosas. Así que saludamos a Francisco Ivieta. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Joyce, hola Fabiola, gracias por esa introducción. Pareciera que fuéramos iluminados, pero no lo somos. ¿Ah? Pero nos permite conversar de muchos temas. Y Enrique Inostroza, ex seremi de gobierno, también bienvenido a una nueva conversación aquí en Buena Costumbre. Buenos días, Fabiola, buenos días, George, Francisco. ¿Cómo estamos? Aquí tenemos harto paño que cortar hoy día porque hubo visita ayer a la Araucanía, ¿no? Visita del ministro Delgado y tenemos hartas otras cosas que vamos a conversar, pero puntualmente llama la atención que hay algunas prioridades y junto con la visita del ministro del Interior a Araucanía y a conversar con los intendentes de las regiones de Biobío, de Los Ríos y de Araucanía, hubo también consejo de gabinete y se fijaron las prioridades para este año electoral. Al respecto, el mostrador señala que hay 8 prioridades del año y dentro de esas hablan de esto de hacer frente al síndrome del pato cojo cuando la agenda está marcada en lo electoral y que habría poco espacio a lo mejor para poder avanzar en las tan ansiadas reformas que habían planteado dentro de la agenda. ¿Qué crees tú, Francisco? ¿Estamos en esta situación donde lo electoral o la necesidad de poner temas más populares están dejando detrás los temas de fondo? No, yo creo que no. Yo creo que lo que está pasando es que efectivamente el país está concentrado en distintas cosas. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es en cierto sentido adaptarse a lo que está pasando y con un Congreso. Si yo creo que el problema está en que el Congreso hoy día es un Congreso, lo han calificado los mismos personeros de la exconcertación como el peor Congreso de la historia en términos de iniciativas y en términos de las ideas que están llevando a discusión. Por lo tanto, es un gobierno que no tiene una contraparte seria para poder impulsar los proyectos que Chile necesita. Por lo tanto, es injusto solamente pedirle al gobierno que discuta temas importantes cuando no tiene un Congreso a la altura de los desafíos que Chile necesita hoy día. Ahí, Enrique, ¿crees tú que efectivamente no haya una oposición en el Congreso puntualmente que no tenga esta capacidad de sacar adelante estos temas de fondo? Porque, disculpen, dentro de esta agenda se marca que está lo de la reforma de pensiones, la reforma a la salud, está el tema de avanzar en temas de paz, orden público, que tienen mucho que ver con lo que pasa en estas 3 regiones que están siendo afectadas el último tiempo por la violencia. Y ¿será tan cierto que efectivamente que el Parlamento, los parlamentarios y parlamentarias no tienen la capacidad para proponer y discutir con una visión de Estado? Yo creo que, el Parlamento, la calificación del peor Parlamento de la historia, son caricaturas, a mi juicio, no tiene... El Parlamento es lo que es y lo que definió la ciudadanía en elecciones democráticas del 2017, así como yo digo, digamos que independiente de mi posición política, el presidente de la República es el presidente de la República, es la autoridad colegisladora y por lo tanto tiene que asumir sus responsabilidades. En este caso creo que se requiere menos declaraciones tan grandilocuentes y más trabajo efectivo en el Parlamento. El Parlamento es una institución que se trabaja día a día. Creo que han habido sucesivos cambios de ministro, secretario general de la presidencia. El ministro de las Express es el ministro que lleva las relaciones con el Parlamento. Y por lo tanto, eso yo creo que también genera problemas en la relación que ha tenido tortuosa el Ejecutivo con el Parlamento. Un Parlamento que yo creo que los parlamentarios de todos los colores políticos, de gobierno y oposición, tienen las mejores intenciones, pero hemos visto que incluso en proyectos de ley emblemáticos del gobierno, los propios parlamentarios de Chile Vamos han votado en contra. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hay que hacer es trabajar. Creo que hay que asumir además que los tiempos políticos son tiempos que son 12 meses cronológicos y un año marcado por elecciones, y por lo tanto creo que
siendo realista, la agenda tiene que concentrarse en poco menos de temas. Me parece que hay que sentar las bases de dos temas relevantes. Uno, que dice relación con la movilidad de Carabineros de Chile y las instituciones de seguridad, y segundo, un acuerdo nacional político que permita enfrentar de manera seria y con sentido de Estado los temas de la Araucanía. Y lo segundo, temas más urgentes que tienen que ver con reactivación económica. Estamos viviendo una crisis económica producto del COVID-19, que es una situación mundial, y que tenemos que seguir conversando sobre eso y tomando medidas efectivas. Y lo segundo, efectiva para hacerse cargo de otra derivada del tema del tema de las pensiones, y creo que es muy acertado lo que ha hecho el gobierno de poner el foco en el tema de las listas de espera que han aumentado a propósito también del COVID-19. Me parece que si uno se quedara en esos focos, creo que sería suficiente, y que ojalá el gobierno tenga la capacidad de ir avanzando en aquello, y la disposición de los parlamentarios creo que va a estar listo. En estas cosas se tiene que conversar con los parlamentarios de gobierno y de oposición, porque en un año electoral las situaciones en el Parlamento se ponen más complejas. Efectivamente, más complejas las situaciones y más complejo lo que se vive en estas tres regiones que están siendo víctimas, o más bien protagonistas de estos hechos de violencia, y existe tanto a nivel de oposición como de gobierno, de representantes, no necesariamente los que están ejerciendo la administración del Estado, un consenso de que hay que hacer algo, pero a partir de lo que ya existe. No buscar nuevas soluciones, porque en el fondo es retrasar la toma de decisiones para poder abordar un tema que sabemos que no es solo de este gobierno, sino que se arrastra a lo largo de la historia. Y ayer justamente hablábamos de la necesidad de integrar a mayores actores a la discusión de lo que está pasando en la Araucanía. Y si miramos lo que sucedió ayer en Temuco, mientras estaba ahí el ministro de Interior y toda la plana mayor de las fuerzas policiales, por un lado vimos a los agricultores de la zona pidiendo que el gobierno se pusiese los pantalones, ¿no es cierto?, se apretaban los pantalones, y por el otro lado también estaban las comunidades mapuches pidiendo diálogo con el gobierno. Entonces yo creo que si nos planteamos de cuál es la situación que se está viviendo allá por parte de la comunidad en general, es que justamente hay un llamado tremendo de dos lados, o de ambos sectores, o de todos los involucrados, a tomar el tema y dialogar, discutirlo y tomar acciones concretas. ¿Estamos en la senda correcta, Francisco? ¿Hay que partir por el tema militarización? ¿Hay que mejorar la seguridad? ¿O partimos mejor por el tema de generar mayor diálogo? No, Fabiola, yo creo que no estamos en la senda correcta. En esto no pueden haber, o a mi juicio no podemos pensar que las cosas van bien encaminadas. Yo creo que el gobierno efectivamente en este tema no está dando el ancho. Al gobierno le falta carácter, le falta decisión para poder enfrentar los temas de violencia y terrorismo que están pasando en la Araucanía. No puede el presidente desligarse de la situación convocando una mesa de diálogo, o una gran mesa, un acuerdo nacional, como lo denominó en cadena nacional. Yo creo que sí, eso es necesario, pero para una solución de mediano a largo plazo. La solución de corto plazo para el tema de la violencia no pasa por ahí, pasa porque el gobierno se ponga firme, y pasa por impulsar las leyes que hoy día la izquierda tiene paralizadas en el Congreso, para poder darle más atribuciones a las policías y darle un carácter más de castigo a los delitos que estamos viendo, del robo de madera, del atentado a los camiones y de todo lo que está siendo la causa hoy día de la violencia mapuche, de la violencia en la Araucanía. El robo de madera, los atentados a los camiones, nada tienen que ver con el conflicto mapuche. Lo he dicho en incansables oportunidades. Hoy día lo que tenemos que hacer, el gobierno tiene que hacer, es ponerse firme, es usar todas las atribuciones que tiene el presidente y el gobierno para parar esta ola de terrorismo que estamos viendo y que no paran. Porque todos los días nos despertamos en el WhatsApp con los videos llenos de atentados. Los microempresarios, los contratistas forestales que son pequeños, estos ataques, Joyce, no le hacen daño a las grandes forestales. No le hacen daño a Arauco, no le hacen daño a Mininco, le hacen daño a pequeños contratistas forestales, que es su emprendimiento, que dan trabajo, y que tienen las máquinas y que son el sustento de su familia. Cuando se los queman, los dejan sin trabajo, muchas veces sin seguros, porque hoy día las compañías de seguro están siendo
súper castigadoras con las maquinarias forestales en la zona del conflicto, y por lo tanto cuando queman máquinas no le hacen daño a las grandes empresas, le hacen daño a pequeños contratistas forestales que tienen 10, 15, 20 personas contratadas, y además ese es el sustento de su familia. Eso es lo que estamos viendo. No estamos viendo un ataque contra el capital y contra las grandes empresas, estamos viendo ataques contra personas, emprendedores, que son chicos y que dan empleo. Enrique, hay una denuncia que se hacía ayer a través de distintos medios de que en el fondo se están plantando, así le dicen, o se dejan panfletos alusivos a reivindicaciones del pueblo mapuche después de los atentados, pero que sería no sería efectiva esa reivindicación, que habría un montaje ahí. ¿Es posible que sea que los actores del pueblo mapuche estén también intimidados por estos violentistas que están irrumpiendo en la zona? Ellos también son víctimas. La gran mayoría de las comunidades mapuches quieren vivir en paz, quieren resolver sus problemas, que son tierras, caminos, agua potable, desarrollo, pero quieren hacerlo en paz. Coincido con Francisco. Aquí, cuando hablamos de ataques a forestales, pongámosle rostro. ¿Quiénes son los afectados? Trabajadores que viven en Cunailagua, en Cañete, en Los Álamos. Sus familias quedan preocupadas cuando salen a una faena forestal, porque saben que puede pasar una situación como la que ocurre. Las personas, cuando el otro día yo hablaba con un camionero que fue afectado con un atentado en la Ruta 5 Sur, él tomó la decisión, a pesar de quedar sin trabajo, de bajarse del camión, porque no tiene la condición psicológica para volver a enfrentar esa ruta. Entonces son situaciones que hay que ponerle rostro, son personas de carne y hueso, trabajadores que se ven afectados. O lo que ocurre aquí en la zona sur de la provincia de Arauco, personas que salen como cualquiera a buscar una atención médica al hospital de Cañete, van a hacer trámite a la municipalidad de Contulmo, y cuando van en ruta se encuentran con un control ilegal, encuentran con un atentado. Entonces son situaciones, aquí hay una máxima responsabilidad que le toca al presidente de turno, en este caso al presidente de la República, Sebastián Piñera. El gobierno de la administración interior del Estado le corresponde al presidente, por lo tanto se tiene que ejercer eso de buena forma. Lo que sí hay una diferencia respecto de que en estos temas creo que permanentemente dar cuenta de que estos son temas legislativos, por eso no se avanza. Me parece que no es parte del punto. Creo que tenemos que separar las cosas. Tenemos que separar las cosas, Enrique, y por lo tanto avanzar. Creo que también que el gobierno no está haciendo el uso de todas sus atribuciones. Si me permites, un punto dice relación con el control, la recuperación del Estado de Derecho en distintas zonas del país, pero lo segundo también dice relación con avanzar, y eso le corresponde al Ministerio de Desarrollo Social, un acuerdo mucho más amplio que permita que las comunidades mapuches tengan un espacio de diálogo. Lamentablemente no lo están teniendo efectivo con quien representa el Estado, que es el presidente de la República a través de sus distintos ministerios. Creo que también en ese aspecto una de las responsabilidades es sentar las bases de un diálogo efectivo entre el Estado y las comunidades mapuches. Ese diálogo efectivo, creo que una primera consecuencia va a ser aislar a aquellas personas que cometen delitos, llaman delincuentes, no tienen otro nombre, son personas que, como cualquier delincuente en la ciudad, cometen delitos de la más baja estofa. Imagínense que también se consigna en el Mercurio que hubo un incremento comparado el 2020 con el 2019 de un 42% de hechos violentos en la macrozona sur. Y nuevamente se lee en redes sociales, también en los comentarios que se hacen a las notas, que la gente aduce ausencia y en eso es lo que ustedes han estado mencionando, ausencia del Ejecutivo, ausencia del delegado presidencial. En alguna medida no se ve el celo que se ha visto a las policías en otros sectores, con otros conflictos. Exacto. Entonces, esa sensación queda, que la gente siente que está más bien abandonada. Fabiola, pero es que al final ya sabemos por qué pasa eso, porque no tienen las herramientas para poder controlar el orden allá. Si efectivamente que tú le estás pidiendo a las policías que vayan a enfrentarse
con armamento de guerra, con UCI, con subametralladoras, con armamento automático. O sea, no hay que ser injusto y decir que las policías no actúan con el mismo celo. Yo creo que las policías hoy día les gustaría actuar con el mismo celo, pero no van a ir a que los masacren. Entonces necesitan ahí la posición del gobierno, del ejecutivo, que dé las herramientas necesarias. Un gobierno firme, exactamente. Bueno, ¿y cómo vamos entonces a comprender? Porque se invita a este acuerdo nacional donde muchos de los que están en la vía presidencial de estas candidaturas y precandidaturas están anunciando que están disponibles y dispuestos a sumarse a estos acuerdos o a esta búsqueda de un acuerdo, pero donde se refiere, y vuelvo al punto anterior, se refiere a la causa mapuche, pero no se ve los representantes. Sabemos que ellos se organizan por pequeñas comunidades. ¿Quién tiene en el fondo la capacidad de convocarlos y de convocarlas para que lleguen efectivamente a este diálogo? Porque sabemos que están algunas comunidades que son más beligerantes, que son más protagonistas, pero debe haber más de 100 comunidades de las cuales no sabemos nada. ¿Cómo hacer? Eso le corresponde a un órgano del Estado que está dedicado a eso, que tiene la atribución legal para hacerlo, que es la CONADI y el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, creo que aquí se tiene que actuar y creo que va a tener cooperación. Los alcaldes también son actores muy relevantes desde el punto de vista que ellos tienen relación permanente con las comunidades. Si aquí se toma este tema de manera seria, insisto, con sentido de Estado, me parece que se puede lograr un diálogo que sea efectivo. No pretender de que vamos a solucionar todos los problemas en este corto paso de periodo presidencial, quedan 12 meses, sino que sentar las bases de un diálogo de Estado que nos permita solucionar estos temas. Además permita que estos temas estén involucrados en la discusión constitucional que se va a empezar a dar a contar de junio. Son varias aristas, pero básicamente creo que si hay voluntad política, el gobierno puede dialogar con la infinidad de comunidades que son los legítimos representantes de las comunidades mapuches, pero otros actores también del territorio. Y también hay que dialogar con muchos actores sociales que son parte de los territorios de la provincia de Arauco y la región de la Araucanía y los ríos. Creo que ese aspecto el gobierno no puede renunciar a iniciar, sentar las bases de ese diálogo legítimo en esos territorios. Justamente eso es lo que pensé. A modo de anécdota, no es para caricaturizar nada, sino que en el fondo con anécdota lo que pasó. Quizás a Enrique también le pasó mientras era Seremi. Cuando yo fui Seremi, el gobierno me tocó estar encabezando muchas conversaciones en una mesa, en mesas muy grandes con representantes del pueblo mapuche, y la verdad es que uno como autoridad de gobierno en ese minuto lo único que hacía era sentarse y escuchar, porque finalmente, como tú lo decías, Joyce, entre ellos también tienen tantos temas que resolver que la reunión pasaba entre que ellos planteaban un tema y el del lado lo contradecía y el del otro lado salía con otra postura. Entonces finalmente uno como gobierno básicamente lo que tenía que hacer ahí era casi una especie de mediador entre las comunidades cuando se trata de conversar con ellas, porque es efectivo que entre ellas también existen muchas visiones distintas. Pero no generemos, yo entiendo que no fue tu ánimo, Francisco, te hago un punto de la mayor buena fe. Creo que no, por eso te digo, como de anécdota. Eso hay que hacerlo. O sea, hay que sentarse a conversar. Pueden haber diferencias iniciales, pueden ser largas reuniones, pueden ser jornadas sucesivas, pero es que podemos perder tiempo en esto. Y creo que ahí gobierno que encabeza el Estado de Chile le cae una responsabilidad, porque estos temas son temas de Estado que tienen que trasladarse en el tiempo. Van a iniciar incluso con alcaldes, con determinado alcalde en este periodo, y también en mayo van a haber otros alcaldes. Va a haber muchos cambios. Y alcaldesa, entonces, pero se tiene que establecer un diálogo de Estado que involucre a las autoridades del Estado que son las autoridades permanentes por un periodo determinado. Antes de que nos corten, Joyce, yo sé que yo los vas a cortar, pero yo quiero hacer la diferencia, porque son dos cosas. Uno es terminar con el terrorismo, la violencia y los actos horrorosos que estamos viendo, y lo otro es comenzar el diálogo, que nadie puede estar en desacuerdo con eso porque es de todo sentido común. Pero tenemos que paralelamente trabajar en lo que es terminar con los atentados terroristas en la provincia de Arauco, Biobío y Los Ríos. Sí. Y hay que entender y Araucanía.
Y hay que entender que el conflicto no afecta solamente a las comunidades. Estamos viendo el turismo terriblemente afectado en Arauco, en toda la zona. Estamos viendo, ustedes lo mencionaban, la pequeña y mediana empresa, el comercio, todo se ve afectado. Entonces ya no es un tema mapuche, yo creo que ya este tema ha crecido mucho más allá de lo que debiera. Así es. Así es. Bueno, muchas gracias, muy buenos días por nuevamente poder compartir sus visiones sobre estos temas que son tan relevantes. Que tengan un buen día. Gracias a ustedes. Chao, Buen Fabiola. día. Chao, Joyce. Que esté muy bien. Que estén muy bien. Chao, Nos vemos el Enrique, nos vemos. viernes. Chao, chao. Chao, chao.